Hola a todos. En este video voy a mostrar el perceptrón multicapa, un tipo de red neuronal que tiene amplia utilización y que es utilizado fundamentalmente en procesos de clasificación y predicción. Como ven, el perceptrón multicapa tiene múltiples capas, tiene capas intermedias entre las capas de entrada y salida. Es un tipo de red neuronal que, aprovechando sus múltiples capas, permite resolver problemas que los perceptrones simples no pueden hacer, fundamentalmente aquellos que no son linealmente separables, que es una limitación que manifestamos en el caso de los perceptrones simples. Esta es la arquitectura. Entonces decimos que va a haber una capa inicial, que es la capa de entrada, desde donde se van a obtener los valores de los patrones en la entrada, y esta capa va a estar conectada con una o varias capas ocultas, y en cada una de las capas ocultas pues va a haber un número de neuronas que se van a encargar de hacer el procesamiento, y la última capa oculta se va a conectar con la capa de salida. Esa es la idea que se tiene, y es un perceptrón que se alimenta desde desde atrás hacia adelante, o sea, voy buscando desde la capa de entrada hasta la capa de salida los resultados, una alimentación hacia adelante. Una de las grandes propiedades de este tipo de estructura es su capacidad de generalización, o sea que pueden atacar diferentes problemas, y luego de que es bien entrenado puede reflejar los modelos de sistemas diferentes. Estas son algunas de las formas en que podría representar un perceptrón multicapa. Voy a introducir un elemento importante, y es la nomenclatura que se usa normalmente en este tipo de redes, ¿cierto? Esta red tiene, si ustedes ven, 2, 4, 6 y 7 neuronas en la capa de entrada. Tiene 2 neuronas en las capas de salida. Esto está dado por los patrones, quiere decir que yo voy a tener 7X y 2Y para los casos de cada uno de los patrones que me van a entregar. Pero, como he dicho, pueden haber varias capas intermedias o capas ocultas, y en cada capa oculta puede haber un número de neuronas diferentes. Como se ve, además, acá están las conexiones de cada neurona con todas las neuronas de la capa que sigue. Esto pasa siempre, tanto desde las neuronas de capa de entrada hacia las capas ocultas, entre las capas ocultas, y de las capas ocultas hacia la de salida. Entonces utilizamos esta nomenclatura para decir que tenemos 7 neuronas en la capa de entrada, 2 neuronas en la capa de salida, y tenemos intermedias solamente una capa oculta, y esa capa oculta tiene 4 neuronas. En el otro caso tenemos 4 neuronas en la capa de entrada, 2 neuronas en la capa de salida, y como vemos hay 2 capas intermedias, cada una con 3 neuronas. Por lo tanto, la nomenclatura sería 4, 3, 3, 2, para decir que hay 2 intermedias. Ya sabemos que las de los extremos son la entrada y la salida, y las 2 intermedias cada una tiene 3 neuronas. Eso es importante porque cuando en la literatura no se encuentra estas nomenclaturas, pues se puede dar la idea de cómo está construida la red neuronal. Nuevamente insistir en que la información se mueve hacia adelante para conseguir la salida de la red. Hay, digamos, elementos en discusión permanente, y es cuántas neuronas debe tener cada capa intermedia, o cuántas capas intermedias ocultas deben haber. No hay mucha coincidencia entre las opiniones de los autores. Algunos autores han manifestado que no tiene sentido tener más de 2 capas ocultas, que más de allá descomplejizar mucho el proceso computacional y no aporta sustancialmente a la mejora de los errores. Otros autores dicen que el número de neuronas de la capa oculta ser igual a la suma de las entradas más las salidas, y hay así otra serie de opiniones, algunos que han trabajado directamente desde la parte empírica para llegar a hacer esto. Esto solamente por colocar a uno. De hecho no comparto mucho esta apreciación, pero ustedes entienden. Si tengo capas de entrada IPN, el número de las capas ocultas HN, el número de capas ocultas debería ser igual al 0.75 el número de las capas de entrada. Quiere decir que yo acá tengo 4 neuronas de la capa de entrada por 0.75, entonces esto me daría
un valor cercano a 3 y debería tener 3, pero serían como las neuronas de la capa oculta en total. Acá mire que tenemos 6, y estos son diagramas que he extraído de procesos de la literatura que son completamente válidos. En este caso yo tengo 7 por 7 serían 49, debería tener 5 neuronas por lo menos en la capa oculta, y mire que se tiene ahí. Pero un poco para tener alguna idea de a qué me voy a enfrentar. Pero lo otro es que gran parte de los problemas que tenemos en los perceptrones es la definición de cuántas capas ocultas y cuántas neuronas en cada capa oculta. Es otro elemento más que le cargamos al problema. Para explicar el proceso completo de un perceptrón multicapa voy a tomar estos datos. Acá tenemos unos datos muy sencillos porque solamente tienen una X y una Y. O sea, quiere decir que nuestro dataset tiene dos columnas, una de entrada y una de salida. Y tengo 21 patrones que están mostrados en la presentación. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer el proceso de alimentación del perceptrón multicapa, que como vimos no tiene solamente una neurona, tiene muchas neuronas, y las neuronas en diferentes capas, lo que implica hacer una alimentación hacia adelante pasando por todas las capas. Voy a determinar qué son los patrones y vamos a buscar entonces la salida de la red neuronal. Para eso yo tengo que definir varios elementos que están presentados acá. Lo primero es que debo determinar las variables involucradas en el entrenamiento. Ya sabemos que en este caso va a ser X y Y, no hay mucha diferencia. Definir la arquitectura de la red. Esa arquitectura me la va a dar una parte, las variables de entradas y la variable de salida, pero nos queda por definir en el perceptrón otro tipo de elementos que son realmente las capas ocultas y las neuronas en las capas ocultas. Debo definir una función de activación que puede ser la simoidea o sigmoidea, o puede ser la hiperbólica, gaussiana, tangente, hiperbólica, cualquiera de ellas, o una simple lineal. Debo definir los patrones de entrenamiento. Vamos a tener que dejarlo explicado en otro video. Tenemos que dejar unos patrones para poder probar el entrenamiento, para garantizar que el sistema no sobreajuste, no haya overfitting, donde el sistema consigue un muy buen error, pero no representando el sistema sino los datos. Debo inicializar los pesos. ¿Cuántos pesos? Dependiendo de las conexiones que hayan. Esa inicialización generalmente se hace en forma aleatoria, y luego alimento hacia adelante con los valores de los patrones de entrada y con los pesos hasta conseguir la salida de la red, y finalmente calculo el error para determinar si esa alimentación que se hace con estas características logra tener un error que sea suficientemente satisfactorio para el diseñador. Entonces vamos a irnos moviendo. Lo primero, ¿cuáles serían las variables de entrada? X y Y. No tiene ningún sentido pensar en algo más, los patrones nos dicen esos elementos. La segunda es cuál es la arquitectura. Entonces yo propongo esta arquitectura. ¿De dónde sale? Que tengo una X y tengo una Y que me va a determinar una neurona en la entrada y una neurona en la salida. Acá he llamado S a la salida porque es la salida de la red neuronal, no la salida que me ha entregado los patrones. Los patrones sí me entregan X, pero la red neuronal me consigue una S o una Y de la red. ¿Listo? Como tengo estas dos entradas, he colocado una sola capa oculta, y esa capa oculta tiene dos neuronas, la H1 y H2. Como ustedes ven, entonces acá tengo que la X, que es la única que tengo, una sola neurona que está asociada con la X, se va a unir a H1 y se va a unir a H2. Cada una de esas debe tener un peso. Y H1 se tiene que unir a la salida, que es a la capa siguiente, y H2 a la salida de la capa siguiente. Lo he dicho, todas las neuronas de las capas se tienen que unir con todas las neuronas de la capa siguiente. Acá he colocado un elemento que es muy importante, que son las vallas o las vías. Esto es el sesgo que se le puede introducir a los cálculos de la red neuronal, y es como el término independiente en algunas de las ecuaciones que permiten que yo mueva la curva hacia izquierda, derecha, arriba, abajo, dependiendo de lo que se quiera. Entonces, como hay algunos tipos de datos que obligan a que la curva tome un tipo de comportamiento, las vallas va a permitir que ese elemento independiente pueda influir en el resultado final. Está demostrado que en los sistemas es muy interesante colocar las vallas. Las vallas tienen una característica, es que el valor de su entrada es 1 siempre, por lo tanto solamente va a afectar con los valores de los pesos. Y esas vallas van desde el punto de las vallas hacia todas las neuronas de la capa oculta y hacia todas las neuronas de la capa de salida.
Por lo tanto, si yo voy a tener esta arquitectura, pues voy a tener este tipo de pesos, los pesos de X a H1, de X a H2, los pesos de H1 a la salida y de H2 a la salida, y los pesos de las vallas a H1, a H2 y a la salida. ¿Listo? Entonces ya tengo definido también la arquitectura, que la hice a partir de los intereses que tenía, ¿cierto? ¿Podría alguien decir que solamente tiene una neurona en la capa oculta? Habría que ver si es un mejor elemento. ¿Cómo sé si tomé una muy buena decisión? Lamentablemente, cuando evalúo el error que consiguió la arquitectura y el proceso de entrenamiento. El tercero es definir la función de activación. Voy a utilizar la función sigmoidea. ¿Por qué la sigmoidea? Pues porque es una función que generalmente se utiliza en muchos casos y me va a permitir ver el comportamiento que tiene de los datos. Pero siempre debería, ojalá, si tengo alguna información del comportamiento del sistema, pues podré saber si es lineal o no es lineal. ¿Listo? A partir de esto, entonces continúo, ya tengo que esta arquitectura, que además ya es muy claro que es 1, 2, 1, lo he marcado acá, es porque tiene una neurona en la capa de entrada, 2 en la capa oculta y una sola capa oculta y una en la salida. El siguiente paso es definir cuáles serían los datos de entrenamiento. Y para eso lo que voy a hacer es que voy a descartar el 20% de los datos para utilizarlos en las pruebas. O sea, de los 21 datos voy a descartar el 20%. Pero para el caso voy a decir que voy a descartar aleatoriamente 4. Podría ser 5, 4, pero he querido descartar 4. ¿Cómo lo hago? Genero un número aleatorio por cada uno, un número aleatorio para cada uno de los patrones que voy a dejar para prueba, y me dio que el patrón 5, el patrón 21, el patrón 10 y el patrón 7 no van a entrar en la fase de entrenamiento y se quedan para prueba. Son los 4 que he determinado para el proceso siguiente. Por lo tanto, entre los datos que tengo, estos que están resaltados son aquellos que no van a entrar en la fase de entrenamiento. ¿Listo? Y los otros 17 van a entrar en la fase de entrenamiento. He resuelto el punto 4. El punto 5 es determinar los pesos. ¿Cuántos pesos? Tenemos 7 pesos porque la arquitectura de la red así lo exige. Y esos 7 pesos los genero en forma aleatoria. Inicialmente lo hago entre 0 y 1, pero si alguien tiene una decisión diferente lo puede hacer. Lamentablemente no tenemos información de cuáles serían los mejores pesos. Hay algunas estrategias que proponen que primero yo debo hacer algún acercamiento para que los pesos no sean tan aleatorios y empezar con pesos que sean muy promisorios en el proceso de entrenamiento. Pero pues si no tenemos más información, los generamos en forma aleatoria y es muy usual que se generen entre 0 y 1. Listo, la parte 6 es entonces aplicar todos los conceptos de la red neuronal para poder hacer el entrenamiento. Entonces acá vamos a tener que utilizar los pesos sinápticos, vamos a tener que utilizar las variables, vamos a tener que determinar cuáles son las neuronas en la capa oculta, cuáles son las salidas y cuáles son las vallas. O sea, todos estos elementos van a influir acá. Como la alimentación es hacia adelante, entonces igualito que en los casos anteriores, vamos a coger los valores de X y los vamos a multiplicar por el peso respectivo, y para cada neurona en la capa oculta vemos que otros valores llegan, ¿cierto? Como acá no hay sino una neurona en la capa de entrada, pues solamente le llega un valor desde ahí, pero si le está llegando el de las vallas, quiere decir que esta neurona se ve afectada por las vallas que tienen un valor de 1 por el peso de esas vallas, más el valor de X por el peso de X hacia la neurona H1, y para todos los patrones que tengan. O sea, realmente esto es un vector en los cálculos que se tienen. Con eso consigo la neta, y a la neta le aplico la función de activación, que en este caso dijimos que era la sigmoidea, que es 1 dividido 1 más e a la menos x. Y lo mismo lo hago para H2. En el caso de S tiene más elementos porque le llega a H1, le llega a H2 y le llega a las vallas. Entonces tengo que tener las vallas que vale 1 por el peso W, el peso W de las vallas a la salida de H1 por el peso de H1 a S, más la salida de H2 por el peso de H2 a S. Todo eso me da la neta en la neurona de salida, le aplico la función de activación sigmoidea y encuentro entonces la salida de la red. Vamos a hacerlo entonces. Quiere decir que esto lo va a hacer un cálculo para un solo patrón, X y Y real. Vamos a conseguir el Y de la red, entonces debo calcular estos valores para H1 y encuentro que la salida de H1, que es aplicándole la función sigmoidea a la neta, me da 0,6838, para H2 me da 0,5757, y cuando hago todo el proceso de la salida encuentro que la salida de la red es 0,7609 y la salida real es 0. Mire la distancia tan grande que tenemos entre los valores de la Y real, que es el dato que me dan,
y el Y de la red. Listo. Para la salida, entonces, siempre vamos a utilizar entonces la función sismoidea. Voy a hacer los cálculos para cada uno de ellos. Entonces, H1, ¿qué viene H1? Llega el valor de la aplicación sobre la neta de la función sismoidea, que es 1 dividido 1 más e a la menos x. Lo que están dentro del último paréntesis, del más interno, es la neta. ¿Qué sería la neta? Para el caso de H1, miramos este elemento y es 1 por el peso de la valla H1 más el valor de X por WXH1, que es el que llega ahí. Como esto es 0, ¿cierto? X es 0, me quedaría menos el valor de las vallas del peso de vallas H1, que lo tenemos acá, vallas H1, eso es 0,772, le cambio de signo, elevo a ese valor E y le sumo 1 e invierto el valor y finalmente encontramos el valor que teníamos. Para el caso de H2 es muy similar, ¿cierto? Solo que ahorita voy a trabajar con el valor de X y los pesos que van a H2. Para el valor de la salida cambia un poquito porque acá tenemos más cálculos. Tenemos lo que salió de H1, que es lo que calculé en la primera línea de estos cálculos, lo que salió de H2, que es lo que estaba acá, cada una multiplicado por los pesos que conectan H1 y H2 respectivamente con la salida, y miro el valor de las vallas, del peso de las vallas a la salida. Toda esta parte es lo que llamamos la neta, y finalmente le aplico la función sismoidea para obtener la salida. Así se calculó ese dato. El último paso dentro de este proceso de alimentación de la red neuronal es calcular el error, ¿cierto? Hay varios tipos de errores que se utilizan. Yo voy a utilizar acá el error cuadrático medio. Vamos a ver que después para algunos cálculos es preferible utilizar un error simple, pero para este caso voy a utilizar error cuadrático medio para que lo tengan presente. Este error lo que hace es que se consigue elevando el error de cada uno de los patrones al cuadrado y promediando ese error, la suma de esos errores. O sea, el promedio sería la suma de todos los errores al cuadrado dividido el número de patrones que tengo asociado. Entonces en este caso el error cuadrático medio sería 0,5760, ¿cierto? Que sería este error que lo tengo, que sería y real menos y de la red elevado al cuadrado dividido 1 sería lo mismo, ¿cierto? Pero como lo va a hacer con todos los patrones 17 de entrenamiento, finalmente esto va a cambiar, ¿cierto? Y ese sería el error cuadrático medio que vamos a utilizar. Para el caso de todos los datos en los cálculos que se hicieron, dio 1,4070, que lo va a mostrar. Hay otra alternativa, es utilizar la raíz del error cuadrático medio para que ese valor no sea tan alto, y igual siempre va a ser un mecanismo de comparación para que lo tengamos ahí presente. ¿Listo? Vamos a mirar entonces cómo llegamos a estos resultados. ¿Listo? Lo que encontramos es el error cuadrático medio para cada uno de los patrones de los que están involucrados en el entrenamiento, que son estos 17, ¿cierto? Y saco el promedio de esos errores y finalmente encuentro 1,40. Si yo tuviera que esta curva azul es la curva de los datos de X contra Y real, y tuviera los datos de X contra el Y de la red, encuentro que el Y de la red es este que está claro, y el Y real es el que está en azul. Miren la diferencia tan abismal que se tiene. De hecho, solamente dos daticos medio se le pegan, que uno los podría ver acá, ¿cierto? Este es el patrón 4, mire que da exactamente de dónde es, y por acá uno más que sería cerca del 6, ¿cierto? Que sería como este, que se pueden dar, pero hay unos errores muy grandes, ¿cierto? Lo que vamos a hacer en el entrenamiento es no hacer que estos dos que ya están bien se pierdan, sino tratar de ver que todos los demás errores que son grandes se le van adecuando al modelo del sistema a partir de estos datos. Vamos a ver cómo se hace eso. Pues habrá que tener algunas herramientas, algunos algoritmos, algunas estrategias de entrenamiento, pero no es el objetivo de este video. Por lo tanto, yo voy a dar por hecho que se requiere minimizar. No puedo utilizar la regla delta porque la regla delta que vimos en una sesión anterior no funciona para perceptrones multicapa, o sea que por ese lado no es. Entonces habrá que buscar alguna función o procedimiento que permita conseguir un valor bajo muy bueno, ojalá el mínimo valor del error, y ver cómo los cambios de esos pesos me permiten llegar a ese error. Ese sería
un tema de la sesión siguiente, de un video que voy a colocar posteriormente. Por lo tanto, digamos que ya fue entrenada y que conseguimos los errores. Luego de un proceso de entrenamiento, logramos llegar a este tipo de situaciones. Con los patrones de entrenamiento que no incluyen 5, 7, 10 y 21, que los seleccionamos, el proceso del entrenamiento encontró que el error cuadrático medio es de este valor, 0,001788, que uno podría decir que es un buen error, ¿cierto? Y los pesos que me llevaron a este error son estos pesos que están resaltados, ¿cierto? Para cada uno de las conexiones que se tenían. Digamos que el diseñador decide que con estos pesos se siente cómodo, con este error se siente cómodo, por lo tanto va a fijar estos pesos. Voy a fijar estos pesos en la red neuronal y a partir de esos pesos fijos voy a entrar los valores de prueba de los cuales yo tengo X y Y, pero que no los metí en el entrenamiento. Mire que esa es la gran ventaja, que yo tengo X y Y por lo tanto puedo volver a conseguir el error que me está generando la red. Me lo puedo conseguir pues porque tengo un valor de Y real que puedo comparar con el Y de la red. Entonces, dejando esos pesos fijos, que es los que tengo resaltados y que los muestro nuevamente acá, es Bayes H1 igual a menos 1,29,05639, y miren que tengo valores positivos, negativos, grandes, pequeños. No hay ninguna forma de haberse ubicado muy bien con estos pesos desde el principio. Mire que si yo no voy a tomar entre 1 y 10, pues descarto los positivos. Entre menos 10 y más 10, pues mire que hay algunos 61. Entonces siempre tendremos dificultades en determinar cuál sería un buen punto de arranque. Por eso lo hicimos en forma aleatoria. Con estos pesos encontré un error de 0,0017 que es el error de entrenamiento. Ahorita voy a ver cuál es el error de prueba. Para el error de prueba, entonces voy a quitar todos los datos que estaban en el dataset con los cuales entrené y me voy a quedar solamente con los datos que no fueron involucrados en el proceso de entrenamiento. Eso es para intentar ver si la red neuronal modeló el sistema. Si después que yo miro con esos 4 datos que no utilicé en el entrenamiento y finalmente el error es muy similar, o sea, el mismo orden que tiene el entrenamiento, quiere decir que los errores en fase de prueba y entrenamiento son muy similares, quiere decir que la red neuronal modeló el sistema, no los datos, porque incluso con los datos que no entraron en el proceso de entrenamiento, los resultados son muy buenos. Entonces, para eso vamos a entrar en la fase de evaluación con las instancias no vistas. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos que estos eran los pesos, con esos pesos conseguimos estos errores y vamos a entrar a la fase de prueba. Para la fase de prueba, lo que yo hice es que quité, lo estoy representando acá para que sea mucho más claro, quité todos los valores que estaban asociados a la red neuronal con los 17 patrones que entrené y me quedé solamente con el entrenamiento con llevar a producción los patrones que tenía pendiente para la prueba, que tenía reservados. ¿Qué hago? Como ya tengo los pesos, entonces lo que hago es que consigo H1, consigo H2 y consigo la salida de la red. Esta salida de la red la voy a comparar con esta salida real. Mire que estos valores ya son como más cercanos, ¿cierto? Este valor con este valor y este valor con el valor de la red. Pero hago un proceso para poder conseguir los errores y finalmente, después de todo esto, puedo decir que el error cuadrático medio de los 4 patrones que no entraron en el entrenamiento y que ahorita están en la fase de prueba es de 0,064103. El error de entrenamiento había sido 0,0017 y entonces lo que yo tengo que ver es si considero que este error me refleja el error que conseguí en el entrenamiento. Si yo veo que no, entonces quiere decir que hay que volver a entrenar. ¿Qué implica esto? Volver a barajar los 21 patrones y seleccionar aleatoriamente los 17 que van a entrar en entrenamiento para dejar a los pruebas, hasta que consiga un muy buen error. Si haciendo eso no logro conseguir errores muy buenos, entonces lo que debo hacer es cambiar o la arquitectura de la red o la función de activación. Digamos que yo ya me considero satisfecho con este error. Yo digo, no, es que no necesito mucha precisión, por lo tanto tener un error de 0,064, decir que de cada 100
de cada 1000 yo voy a encontrar 6 problemas, ¿cierto? Pues puede ser que sea suficiente para mí, y puedo decir entonces que la red ya está entrenada y me quedo con estos pesos, que fueron los pesos con que yo llegué a los errores, que no representan en igual forma los patrones de entrenamiento que los de prueba, pero que representan el modelo en forma satisfactoria, y ya puede entrar entonces la red neuronal en la fase de producción, ¿cierto? Teniendo como condición que los errores se van a mover entre estos rangos. ¿Listo? Eso es lo que quería mostrar ahora, para que viéramos entonces cómo este perceptor multicapa se puede alimentar, y finalmente cuando tengo el entrenamiento cómo lo puedo hacer. Lo que haré en otro video es cómo hacer el entrenamiento a través de una estrategia que es muy conocida, que es la regla delta generalizada. O sea, cogemos lo que hicimos en la regla delta para el perceptor simple y lo ampliamos para que sea generalizada perceptor multicapa, que se conoce normalmente como backpropagation. Con esto dejamos esta sesión terminada.